En este video se intenta explicar sobre las implicaciones generales de la lectura y escritura de textos académicos. Bien, antes de llegar a esto de las implicaciones, es importante conocer la definición de textos académicos. Entonces, ¿qué son los textos académicos? Los textos académicos constituyen explicaciones del campo científico con base en teorías antepuestas, es decir, son producciones elaboradas en instituciones educativas que tratan de explicar un determinado campo de la ciencia con argumentos y teorías preexistentes. Entonces, los textos académicos recogen información de otros textos para informar un determinado contenido. Bien, por otro lado, Rosas define a los textos académicos como las producciones que se realizan dentro de las academias, llámense universidades, centros o grupos de investigación, asociaciones científicas, círculos de lectura, asociaciones de estudio, grupos de desarrollo intelectual, entre otros. Se conoce como textos académicos, entonces, a los cuales buscan transmitir información. Bien, la definición de lo que constituye los textos académicos, procedemos a analizar cuáles son las implicaciones generales de la lectura y escritura de textos académicos, enumerando así adecuación, cohesión, coherencia y corrección. Adecuación hace referencia a la accesibilidad, cohesión hace referencia a lo que es la comprensibilidad de los textos, ya sean escritos o la lectura de los mismos. Como tercer punto tenemos la coherencia, que hace referencia a la objetividad y precisión de los textos. Y por último tenemos lo que es la corrección, que esto ya se adapta a la academia de estudio en la que se realicen los textos. Bien, como primer punto o requisito de los textos académicos comprende a la adecuación de los textos. Tanto en la escritura como en la lectura se debe tomar en cuenta a quienes están dirigidos los textos. Por un lado, en el caso de la lectura es importante hacer una selección de textos que estén de acuerdo al lector y sus competencias cognitivas, es decir, se debe dar lo que se denomina accesibilidad intelectual, que es que el lector pueda comprender el texto, que su léxico y extensión sean de acordes al lector. Por otro lado, en la escritura se debe ser específico en cuanto a las implicaciones del campo científico. En definitiva, los textos académicos deben estar adecuados a la situación comunicativa, ya sea emisor, receptor, mensaje, canal y código. Como segundo punto, tenemos la cohesión de los textos académicos, es decir, aquella propiedad donde cada oración tiene relación con lo que se interpreta las frases que se anteponen. Por lo tanto, las conexiones internas entre oraciones cumplen un rol fundamental para la comprensión de los textos. Aquí tenemos un organizador gráfico donde se ve que el mensaje depende de la frase 1, frase 2, que debe haber una conexión entre estas dos para que así exista una interpretación correcta y se llegue al mensaje que se desea. Bien, como tercer punto tenemos lo que es la coherencia. La coherencia de la información. Es así que las referencias de las teorías previas deben reflejar lo que el autor expresa, más no lo que el autor dice. Esta particularidad de conexión entre otras oraciones permite que la precisión sea la objetividad y las referencias para la expresión coherente de la información. Bien, tenemos por último punto lo que es la corrección. Para que sea un texto académico, para que tenga esta propiedad, este se debe regir por reglas ortográficas y sintácticas que faciliten la comprensión de la información. Además, un texto académico debe estar regido por normas que eviten la violación de derechos de autor o derechos de propiedad intelectual. Bien, aquí tenemos
una tabla donde se expresan las principales características de normas APA, que es lo que en el caso de la Universidad Nacional de Educación se utiliza para referenciar las citas, ya sean textuales, paráfrasis, resumen, comentarios o mixtas. Ya tenemos lo que es el tipo de letra, el interlineado, márgenes, sangría, alineación, encabezado, citación y la lista de referencias. En definitiva, un texto académico no es más que información definible de un campo determinado de la ciencia, donde se usa información previa para la explicación de conceptos que se encuentran dirigidos para una población con competencias de análisis. Además, estos textos omiten redundancia, embellecimiento retórico y la repetición, con el fin de hacer fácil su comprensión.